versículo 35. Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Evangelio de Marcos, capítulo 4, el versículo 35. Gloria al Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Leemos la palabra de Dios en esta mañana. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dice el versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es leído en el Evangelio de Marcos 4, del 35 en adelante. En esta mañana quiero compartir el tema resistencia. Somos la generación de la resistencia. Gloria al Señor. Tal vez vamos a entender hoy por qué nosotros fuimos llamados a ser una generación de resistencia, porque estamos viviendo tiempos cruciales, estamos viviendo los últimos tiempos, y creo que hoy más que nunca nosotros debemos saber cuál es nuestra postura como iglesia del Señor. Ayer compartíamos en el ayuno una palabra que Dios nos dio sobre la victoria. Hablábamos de que Dios nos ha dado victoria sobre el pecado por medio de la gracia, que Dios nos ha dado la victoria sobre el mundo por medio de la fe, que Dios nos ha dado la victoria sobre Satanás por medio de la palabra, y que Dios nos ha dado una victoria sobre todas las circunstancias de la vida. Hablábamos en Romanos 8:28, y todo ese pasaje que habla de victoria en Cristo, de que nosotros tenemos una victoria en Cristo Jesús. Pero en el día de hoy yo te quiero hablar de resistencia, y es como la continuación de esta palabra de ayer, porque creo que lo que Dios está diciéndole a la iglesia en estos tiempos es que se despierte, que levante, que resista, porque los tiempos no están para estar jugando. Creo que los tiempos que estamos viviendo no están para jugar a la religión, para jugar si acepto, si no, para ver si busco a Dios o no. Estos son tiempos decisivos. He dicho, son tiempos decisivos, en los que la iglesia tiene que pararse firme en la brecha, o de lo contrario, dentro de un poco tiempo no vamos a tener ni siquiera una fe, no vamos a tener ni siquiera una iglesia como tal, sino una religión muerta, vacía. Pero estos son tiempos para avivar el fuego del Espíritu. En la actualidad vivimos una especie de tormenta cultural. Algunas personas llaman la batalla cultural. Hay hombres como Agustín Laje, que se ha levantado en Argentina, un joven politólogo, el cual está diciéndole a la juventud: no tomen cuentos, sean lectores, sean críticos de la realidad, no traguen entero, investiguen, averigüen, vean la otra cara de la moneda, no aceptemos, no demos por sentado lo que nos está planteando el sistema en este tiempo. Y creo que hoy más que nunca se requiere de hombres con pensamiento crítico, con pensamientos, ¿verdad?, de libertad, no de esclavitud, de lo que nos están queriendo imponer en el mundo. La palabra nos describe que Jesús, cansado de toda una jornada quizá de predicar la palabra, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, y se durmió, tal vez por el cansancio, porque Jesús humanamente también se cansaba, estaba fatigado, se durmió en la barca, y mientras ellos iban, dice que se desató una tormenta. Y en medio de esa tormenta, ellos despertaron al Señor. Le dijeron: no te das cuenta que perecemos, se nos está llenando la barca de agua.
dice que Jesús se paró, reprendió al viento y hubo bonanza. Lo que quiero decirle con esto, tomando como referencia esta palabra de tormentas, es que el mundo hoy está pasando lo mismo. Es como si estuviéramos en una barca llamada la vida. Estamos caminando y estamos navegando y es como si todo el sistema, todas las cosas trataran de ahogar lo que nos queda, trataran de ahogar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Y créame, el mundo, las tinieblas, no están tomando esto de recocha, lo están haciendo en serio, están siendo intencionales, están siendo de una manera práctica, lo están llevando a la humanidad al caos, a que la gente pierda toda sensibilidad, a que la gente ya le importe poco las cosas, le importe la situación que está a su alrededor. La idea es deshumanizar a la gente, la idea es llevar a la gente a un caos, a llevarla a la anarquía, llevarla a odiar todo lo que tenga que ver con Dios. Y por eso la iglesia tiene que levantarse en estos tiempos. No es aceptable que hoy la iglesia, en vez de estar más parada que nunca, esté más fría que todos los tiempos. Es inaceptable que hoy los cristianos que deberían estar con la bandera en la mano sirviéndole a Dios están escondidos. Es inaceptable que los verdaderos hombres de Dios que deberían estar parados en la brecha, siendo puntas de lanza para traer un avivamiento sobre esta tierra, hoy están más bien amangualados con el mismo sistema. Hoy están más bien dejándose llevar por las ideologías y por todo lo que hoy nos bombardea. Gloria a Dios. Ahora, hoy estamos siendo nosotros inundados de todas estas ideologías absurdas que lejos de ayudar a la gente la están esclavizando más. El feminismo de la actualidad, lejos de liberar a las mujeres, se las está esclavizando más a un sistema absurdo. Le está coartando su libertad en vez de darles libertad. Porque la guerra que hoy tenemos son guerras ideológicas, son guerras de palabras, son guerras en donde la gente hoy, la retórica y toda esta cosa, la narrativa progre, todo eso es lo que hoy estamos viviendo en todas partes, en todas las naciones. Jesús dijo algo muy claro, que cuando el tiempo final se estuviera acercando, el mundo estaría así, se estaría dando más atención a Sodoma y Gomorra, serían los mismos tiempos, solo que ahora a nivel mundial. Y si nosotros no despertamos, la iglesia, no sé cómo va a ser para resistir ante tantos ataques, ante tantas cosas, porque toda esta narrativa lo que pretende hoy es robar la identidad de los niños, es desvirtuar la familia como ha sido establecida un hombre y una mujer para que puedan procrear y tener hijos. Hoy eso es lo que el mundo plantea, es que ya la familia no sea de esa manera. Hay una invasión intencional por los medios de comunicación, dígame bien, que buscan normalizar todo, que buscan crear como una callosidad mental, de tal manera que a la gente ya le parezca que todo es normal. Usted no ve que el crimen ya hoy es algo normal, el asesinato es algo normal. Usted no se ha dado cuenta que muchas cosas hoy la gente las ve como algo normal. Pretenden que todo lo malo, todo lo que históricamente ha sido pecado y ha sido malo y ha sido considerado por Dios abominable, pretenden que hoy le digamos que es algo bueno, que es un tema de conducta, que es un tema solamente de comportamiento. No, señores, el pecado siempre ha cautivado a la humanidad. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. No podemos normalizar las cosas como si no pasara nada, como si el mundo no necesitara de salvación, no necesitara escuchar la voz de Dios. El mundo está perdiéndose cada vez más, pero es lamentable que la iglesia no tenga la fuerza suficiente como para alcanzar ese mundo que está perdido a su alrededor. Como le dije, la gente que debería estar hoy a la cabeza, liderando en un movimiento de oración en el mundo, están escondidos, porque la iglesia se ha atemorizado en los últimos tiempos, ha perdido la autoridad, ha perdido el control de las cosas. Porque pensábamos que el mundo se había convertido, que todas las cosas se habían calmado. Pero como compartíamos ayer en el tiempo de ayuno, seguramente la gente no se ha dado cuenta que es que el mundo nos detesta. La iglesia nunca va a encajar, al menos la verdadera iglesia del Señor, nunca va a encajar en el mundo. Y el mundo nunca va a encajar en los asuntos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no es compatible.
El mundo y las cosas de Dios no son compatibles. Y cuando yo le hablo del mundo, no le hablo de ropa ni de maquillaje. Le estoy hablando de un sistema que hay en el mundo que está llevando a la humanidad a olvidarse de Dios, a olvidarse de los valores, a olvidarse siquiera de que es un ser humano. El sistema está llevando a la humanidad a que vea como algo normal que el humano ya no es humano, sino que es un objeto, es una cosa. Las mujeres, sin darse cuenta, están siendo usadas por el sistema para pelear el famoso feminismo. Hombres en contra de mujeres, mujeres en contra de hombres. El sistema está usando a los niños en vez de defender sus derechos. Los están usando como palanca. Los están usando para ellos montar sus ideologías. Y supuestamente los derechos de los niños son más bien los derechos de los adultos. Y entonces tenemos un sistema que está llevando poco a poco la humanidad al caos. Y la iglesia necesita despertar. Dije, la iglesia necesita salir del trance, del sueño donde ha estado por mucho tiempo. La iglesia hoy más que nunca necesita despertar a la realidad que estamos viviendo. A menos que usted quiera que las tinieblas y el sistema hoy le adoctrinen a sus niños para que nunca tengan nada que ver con Dios. Entonces usted va a tener que hacer algo como padre de familia. A menos que aceptemos las cosas como están. Porque la Escritura es muy clara cuando nos habla de apartarnos del mundo y de las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Porque todo esto es una invasión intencional para crear la normalidad en todas las cosas. Y a veces casi sin darnos cuenta nos han llevado a un estado de letargo espiritual. Tú no ves que la gente camina como borrego detrás de un político, detrás de alguien, dan por sentadas las cosas. Ni siquiera leen, ni siquiera averiguan, ni siquiera saben qué es lo que hay detrás de eso. La gente solo repite, la gente solo dice. ¿Sabe por qué? Porque las noticias, el internet, las redes sociales, todas están de acuerdo para repetir y repetir y repetir la misma cosa todos los días hasta que la gente lo considere como algo normal. La idea de movimientos políticos es repetir una mentira porque ellos sostienen que entre más se les repita a la gente una mentira, tarde o temprano ellos dirán que esa es la verdad. Y se han sembrado muchas mentiras, cosas que no funcionan, cosas que en realidad están lejos de ayudar a la humanidad. Pero hoy hay mucha gente cautiva en este tipo de pensamientos. Y necesitamos una iglesia que hoy sea la resistencia. No me convence mucho todavía. Necesitamos una iglesia que sea la resistencia. La resistencia para este mundo perverso tiene que ser una iglesia santa, una iglesia que permanece en los principios del reino de Dios. Si hay algo que puede vencer a las tinieblas es la palabra de Dios. Si hay un fundamento que necesita la iglesia es la palabra de Dios. Es volver a los principios del reino de Dios. La mayoría de la gente se ha olvidado de los principios de Dios, de su palabra. Se han alejado cada día. Por eso la iglesia necesita volver a la palabra. Por eso necesitamos saber quiénes somos en Dios. Porque aprendimos en la palabra que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que pueda truncar el propósito de Dios en nuestras vidas. Nada puede detener lo que Dios quiere hacer contigo. Pero nos hemos asustado por palabras y por argumentos y por cosas que el enemigo siempre ha dicho. Son batallas culturales las que hoy estamos librando. Y alguien tiene que levantarse a leer, a mirar la otra cara de la moneda, a ver la otra realidad. Porque a veces damos por sentado las cosas y no nos preocupamos por averiguar si eso es cierto. Solo creemos en un sistema perverso que nos dice es así como se hacen las cosas. Pero el cristiano tiene que defender sus valores. Tiene que defender su fe. Porque hemos sido llamados a resistir. Siempre hay una resistencia en medio de un mundo caótico. La iglesia siempre ha sobrevivido a los ataques feroces de las tinieblas. La iglesia siempre ha permanecido de pie a pesar de que hay tiempos en que la iglesia se ha enfriado, se ha desanimado, pero aún así, por guardar la palabra, por permanecer en la palabra, la iglesia ha resistido durante siglos los ataques feroces de ideologías y de cosas que quieren desaparecer la fe.
Eso es lo que el mundo quiere, que no exista la fe, que no exista una creencia en Dios. Porque ellos dicen que son inventos del hombre. Pero si fuera así, no hubieran cambiado tantas vidas. Aleluya. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. En el versículo 2 nos dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Es lo que la Escritura nos está advirtiendo. En primer lugar, que no nos conformemos a este siglo, que no podemos encajar. Es lo que yo le estaba diciendo. La iglesia no encaja en el mundo. Cuando el mundo está demasiado complacido con la iglesia es porque algo ha pasado. Preocúpate cuando no haya persecución. Preocupémonos cuando la iglesia sea aceptada y que nadie se meta con la iglesia y que la iglesia esté en un lugar de privilegio. Eso nunca va a pasar. Por años se ha luchado por los derechos de libertad religiosa en Colombia y hasta la fecha han pasado muchos años y aún no han dado nada, aún no han dado respuesta a nada, aún se sigue discriminando, aún se sigue. ¿Sabe por qué? Porque nadie es amigo de las cosas de Dios. El mundo no es amigo de las cosas de Dios. Quiero que tenga claro eso. La política, ni el mundo, ni el sistema, esto no es amigo de los asuntos de Dios, porque los asuntos del reino de Dios son contrarios a lo que el mundo plantea. Porque vivir de acuerdo a la palabra de Dios es caminar en contra de la corriente en un mundo que nos quiere ahogar. En un mundo que quiere pervertir la familia, que quiere pervertir a nuestros niños. Eso es lo que nosotros hoy estamos llamados a no encajar, a no permitir que estas cosas se impongan en nuestras vidas. Porque hay muchas ideologías cargadas de antivalores. Ahora, la pregunta en esta mañana es: ¿permitirás tú que otros piensen por ti? ¿Permitirás tú que adoctrinen a tus niños en las escuelas y que les enseñen otra cosa contraria a los valores que hemos aprendido en la palabra de Dios? ¿Permitirás que el sistema te imponga cómo tienes que hacer las cosas? ¿Cómo tienes que orar? ¿Cómo tienes que servirle a Dios? ¿Cómo tienes que hacer las cosas? Usted no se da cuenta que poco a poco el sistema está sacando a Dios de todo. Porque el mundo, las tinieblas, no tienen nada que ver con Dios, porque no son compatibles. El mundo nos va a detestar de alguna manera. No fuimos llamados a caerle bien a todo el sistema. Y si hay alguien que se siente bien, complacido como está, porque se amoldó, como dice ahí la palabra. No os conforméis, es una palabra que está hablando de amoldarse a algo. O sea, de encajar en algo para no ofender a nadie. Hemos caído en el error de que en nombre de la prudencia y de no querer ofender a nadie, no nos atrevemos a hablar palabras que sean difíciles a veces de compartir. Pero sabe, es necesario hablar la verdad, es necesario hablar la palabra de Dios, seguir enseñando las verdades escritas en la palabra. Se hace necesario y más que nunca que se levanten verdaderos hombres de Dios a proclamar el reino de Dios. No podemos encajar en el mundo. Ahora bien, Dios nos ha dado a nosotros armas para vencer, como la oración, la fe, la palabra. Son cosas que nos sirven a nosotros para resistir todo esto. El mundo no es fácil, para nadie es fácil, pero nosotros necesitamos la fe, necesitamos perseverar en la palabra de Dios, porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios nunca va a ser compatible con el mundo, con el sistema nunca va a ser compatible, porque mientras el mundo promueve el odio, la palabra de Dios nos habla de amar al enemigo. Eso es una verdadera revolución. Hoy muchos se jactan de revolucionarios. Se jactan de que son revolucionarios porque pertenecen a X o Y grupos revolucionarios. Pero si hay alguien que fue verdaderamente revolucionario, fue Cristo. Porque dividió la historia de la humanidad en antes y después.
Cristo sí trajo una verdadera revolución, pero no política. La revolución de Cristo no fue política, no fue económica, no fue de robarle al rico para darle al pobre. Esa no fue la ideología de Cristo, jamás ha sido y nunca lo será. La verdadera revolución de Cristo fue una revolución de amor, fue aprender a perdonar, fue aprender a amar hasta el enemigo, fue aprender a servir a los demás, aun cuando no se lo merezcan. Eso es una verdadera revolución. Aleluya. Eso es una verdadera revolución de amor. Cuando Jesús te dice, tú amas al que te ama, eso es fácil. Ama al, que no, al enemigo. Eso sí no es fácil. Perdona las ofensas, eso sí no es fácil. Eso sí es revolución. Porque la ley decía, si alguien te hizo un mal, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no, aquí en el reino de Dios ya no será así, ojo por ojo, diente por diente. Ahora más bien será perdonar las ofensas. Y esto revoluciona todo el sistema, porque esto desafía el sistema religioso que estaba reinando en todo el tiempo. Porque es que muchos hoy están pretendiendo encajar nuevamente en la sociedad, pero sin haberle pedido perdón a la sociedad. No puede haber perdón a menos que la gente se arrepienta de lo malo que ha hecho. Y hoy pretenden que se le dé perdón a alguien que nunca ha pedido perdón a la sociedad, que nunca ha restituido lo malo que ha hecho. No puede haber paz sin un verdadero arrepentimiento. Zaqueo en la Biblia es un ejemplo de alguien que se arrepintió y que restituyó lo malo que estaba haciendo, que era robar. Pero hoy los políticos y todo el mundo hace, deshace, roban, hacen todo lo que quieren, secuestran, hacen toda la maldad que quieran y luego salen diciendo que la sociedad es la culpable, que la sociedad los tiene que perdonar, que les tienen que dar curules, que los tienen que aceptar donde sea, pero sin haberle pedido nunca perdón a la sociedad por el daño que le han hecho. Sin justicia no hay paz. Dios es un Dios de orden, de justicia. Y si alguien no se arrepiente de verdad, nunca va a poder ser perdonado de su pecado. No es amnistía lo que se aplica en la Biblia. Es perdón por gracia. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice también la palabra del Señor? Que muchos dicen creer en Dios, pero con sus acciones lo niegan. La carta escrita a Tito nos dice la palabra que muchos profesan servirle a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mucha gente camina diciendo que creen en Dios, pero su actitud es la de alguien que en su corazón todavía no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Por eso hay casos y por eso hay cosas en medio de este mundo, de gente haciendo cosas abominables, porque nunca le han permitido a Dios que cambie su corazón, que lo transforme. Solamente son religiosos vacíos, que aprendieron la religión y la teología. Pero una cosa es tú tener una teología, una cosa es tener un conocimiento de las cosas de Dios y otra es verdaderamente ser transformado por la palabra de Dios. Una cosa es tener conocimiento de los asuntos del reino de Dios y otra cosa es permitirle a Dios que nos cambie. Y mucha gente hoy profesa adorar a Dios, servirle a Dios, muchas religiones, todo el mundo dice, nosotros estamos con Dios, es que Dios es la cabeza de todo, pero en la práctica no es así. Aún en medio de nosotros como iglesia cristiana, muchos profesan por fuera, de labios para afuera, creer en Dios, pero sus actitudes son de gente incrédula, son de gente que no ha conocido a Dios. Yo quiero desafiar en esta mañana a una iglesia que se va a atrever a levantarse en medio de un sistema que nos quiere ahogar, que nos quiere robar nuestra identidad, que nos quiere robar la paz todo el tiempo, que quieren hacernos creer que no somos importantes, que no somos nada, que somos cualquier cosa. No. Te equivoca. Déjeme decirle, el reino en el cual nosotros servimos no es de este mundo. Usted puede vernos sin nada, puede ver muchas cosas visiblemente, pero el reino al cual nosotros le servimos es un reino de poder, es un reino de autoridad. El Dios al que le servimos pronto hará justicia sobre la tierra. Así
Y hoy necesitamos más que nunca vivir nuestra fe, vivir como verdaderos cristianos, vivir nuestros principios del reino de Dios como verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, no vamos a poder resistir, no vamos a poder contrarrestar tantas cosas que hoy están viniendo en contra de nuestra fe. Me preocupa no el mundo y su podredumbre, me preocupa la iglesia y su pasividad. Me preocupa la pasividad de la iglesia del Señor, porque estamos asustados. Alguien amenazó, alguien dijo algo y dejamos de congregarnos por eso. Se presentó una situación, una dificultad y nos perdemos de la iglesia, por eso dejamos de congregarnos durante meses. Y ayer hablábamos de eso, que la gente después de la pandemia quedaron afectados con el quédate en casa. Parece que esa frase fue un chip que el diablo les metió en la cabeza y que nunca más se lo pudieron sacar. Quédate en casa. Pero para vivir la fe tú tienes que salir de tu casa. Y no te estoy hablando de vivir una vida religiosa, que voy a la iglesia, voy al templo y vengo. No. Te estoy hablando de vivir verdaderamente la fe. De servirle a Dios, de servirle a los demás. ¿De cuándo acá nosotros le hemos tenido tanto temor a lo que nos amenaza, a las cosas que nos rodean? ¿De cuándo acá la iglesia ha perdido la fe, que ya no confía en que el Señor nos puede librar del mal? Si hemos visto durante todo el tiempo que el Señor pelea por su pueblo. Si hemos visto durante toda la historia que el Señor es el que defiende a sus hijos. ¿Por qué en este tiempo no lo va a hacer Dios? ¿Qué usted cree? ¿Que las tinieblas se van a quedar quietos? No, el sistema que está operando lo están haciendo de manera intencional. Tienen agendas programadas, tienen cosas programadas. ¿Para qué? Para ir en contra de todo lo que sea bueno. Porque ha llegado el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías, que a lo malo lo llamarían bueno y a lo bueno lo llamarían malo. Amén. Y eso está pasando hoy en día en el mundo. Las cosas buenas se les está diciendo que son malas. Muchas naciones están diciendo la Biblia es nociva, hay que sacarla de los colegios. Muchos están diciendo la oración es nociva. La fe es nociva para muchos. Pues claro, es nociva para un sistema perverso que no quiere apartarse del mal, que no quiere dejar la inmundicia. Para ellos es nociva la Biblia. Pero para el que vive la fe y vive la palabra y vive conforme a la voluntad de Dios, la Biblia no es nociva, sino que es la guía de nuestra fe. Es la guía, es la regla de fe en la cual nosotros caminamos. Aleluya. Así que muchos viven fuera. Viven aparentando que caminan con Dios, pero sus actitudes dicen otra cosa. La manera como viven, la manera como andan, la manera como actúan, dice que Dios no está en su corazón. Y esa no es la iglesia que el Señor viene a buscar. Él viene a buscar una iglesia que está firme en sus valores, en sus principios, que defiende su fe. Que aunque el mundo entero quiere imponernos otra cosa, nosotros vamos a resistir. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo, resiste, porque el tiempo es corto, los días son malos. Los días son malos. Resiste. Tóquele el hombro a alguien y dígale, resiste. Resiste, no cedas ni un milímetro. Gloria a Dios. No vamos a cederle a las tinieblas, no, Señor. ¿Sabe qué? En tercer lugar nos dice también la palabra que Dios no busca hombres perfectos, sino hombres dispuestos. Mateo 11:12 nos dice la Escritura que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No nos gusta mucho este tipo de palabras en la Biblia. ¿Cómo así? Pero ¿usted cree que las tinieblas algún día han tenido compasión de la iglesia del Señor? ¿Algún día han tratado bonito a los cristianos? Dígame si algún día un brujo a usted no le ha deseado la muerte, no le ha tirado de cuanta brujería para destruirlo porque le está interrumpiendo su trabajo.
Dígame si no nos odian las tinieblas, porque la oración de una iglesia en un barrio, en un lugar, provoca que se limpie la zona, que no sirva la brujería, que no funcione lo malo, que se caiga toda tiniebla. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Dios necesita una iglesia que sepa quién es, que sepa que la oración tiene poder. Aleluya. ¿Usted cree que las tinieblas no han odiado a la iglesia todo el tiempo? Usted sabe cómo nos miran malucos cuando andamos en la calle y estamos sirviéndole a Dios y estamos rescatando gente de la droga, gente de cosas inmundas. ¿Sabe cómo nos miran feo? Y sabe cuántas brujerías y palabras y rezos y conjuros tiran para vernos mal. Pero lo que ellos no saben es que el que nos guarda a nosotros es el Señor Dios Todopoderoso. Mucha gente se retira de la iglesia porque dice, ay, en la iglesia hay ataques, en la iglesia hay cosas. Dígame, el día que las tinieblas no ataquen la iglesia, estamos en serios problemas. Porque o la iglesia se alió con el diablo, o ya la iglesia no ora ni busca la presencia de Dios. Pero mientras la iglesia sea una resistencia, mientras la iglesia esté parada en la brecha, vamos a ser un blanco del enemigo, vamos a ser detestados por el mundo, vamos a ser detestados por los corruptos, vamos a ser detestados por las ideologías, vamos a ser detestados por un sistema que no quiere nada con Dios. Aleluya. ¿Sabe cuánto detestaban a Pedro, a Pablo? Los escuchaban hablar y la gente se incomodaba. ¿Sabe cómo le decían? Ya vienen estos que trastornan el mundo entero con su palabra, con su predicación, trastornan el mundo entero. Así se sentía el imperio romano, se sentían trastornados por la predicación de los apóstoles. Ay, Dios mío. Así se va a sentir el mundo, gloria a Dios, trastornado por la palabra de Dios, porque no van a resistir el fuego de Dios, no van a resistir la palabra de Dios. Porque no van a poder refutar una verdad tan tremenda como la palabra de Dios. Podrán tener todos los discursos, toda la retórica, podrán tener todo ese palabrerío que quieran hacernos meter en la cabeza, pero no va a funcionar porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece por siglos. Se acabará todo menos la palabra de Dios. Aleluya. Por eso el cristiano tiene que ir a las Escrituras, empaparse de la palabra, porque dice que desde los tiempos, desde los días de Juan el Bautista, dice el reino de los cielos sufre violencia. Cuando Juan el Bautista era un muchacho que estaba normal, nadie se metía con él. Pero sabe, Juan el Bautista apareció de repente en el río Jordán y empezó a predicar una palabra, no cualquier palabra, porque había más de 400 años de silencio, que Dios no se manifestaba en la nación de Israel, que Dios no hablaba de ninguna manera, y se necesitaba un hombre con un carácter firme, contundente, que volviera a las masas hacia la presencia de Dios, que volviera a atraer a la gente hacia la palabra de Dios, porque la gente ya se le había olvidado que Dios hablaba. Las nuevas generaciones que nacieron en esos 400 años no conocían un profeta, no conocían la palabra de Dios. Solo lo único que conocían era la religión farisea, la religión hueca, muerta, que aunque tenían una buena teología, no la vivían. Pero aparece Juan el Bautista y Jesús habló de él y dijo que vinieron a ver un hombre con vestiduras delicadas, vinieron a ver un hombre vestido de gabardina o de trajes italianos. No, dice, no vinieron a ver un hombre delicado, no vinieron a ver una caña cascada, no, vinieron a ver un hombre de verdad, un hombre de fuego, que andaba vestido de piel de camello, que comía langostas, comía cosas silvestres, que no quería contaminarse con nada del mundo, y cuando hablaba la gente tenía pavor, gloria a Dios, y hasta los religiosos estaban haciendo fila para bautizarse. Cuando Juan los vio, le dijo, ¿y ustedes culebras qué hacen aquí? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Saben lo que les viene, por eso vienen a bautizarse también. Aleluya. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó que el juicio de Dios venía? Y hasta el político tramullero, adúltero, Juan lo confrontó, le dijo, usted está en adulterio porque estás viviendo con la mujer de tu hermano. Adúltero. Y el odio que le tenían a Juan era tal que buscaron una manera de hacer una trampa hasta que le cortaron la cabeza. A Juan decir la verdad le costó que le cortaran la cabeza.
Y esto es lo que a nosotros no nos agrada. Eso es lo que al evangélico moderno no le gusta, que le digan que en el reino de los cielos la cosa es difícil, que el que vive la palabra de verdad, verdad, la tiene difícil en este mundo. Aleluya. Pues si hablamos de cristianos ñiñiñía, huepanela, cristianos que no viven una fe, que no viven intensamente como dice la Biblia, pues claro, el diablo nunca se va a meter con ellos. Pero si me habla de gente que vive según los principios del reino de Dios, que vive la palabra, que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, te diré de un cristiano que el diablo no gustará de él jamás. Aleluya. El reino sufre violencia. Aquí no está pasando nada, pero hay países donde es prohibido predicar en público, y es donde más crece la iglesia. Me pregunto si en Colombia la gente está lista para una persecución. ¿Cree que nos vamos a escapar porque vivimos en Colombia? Para aquí también viene persecución contra la iglesia. Hasta el momento han habido senadores políticos que han resistido la arremetida de la imposición de leyes que vienen directamente en contra de la iglesia. Pero va a llegar el momento en que eso ya no va a resistir más, porque Dios lo va a permitir. ¿Y sabe por qué Dios va a permitir persecución en la iglesia en Colombia? Para que se ajusten los que hoy se jactan de decir que son apóstoles, profetas, y no son nada. Gloria a Dios, porque Dios no les ha dicho que son nada de eso. Son solamente gente que está aprovechándose del pueblo, aprovechándose de la gente, saqueando a la gente. Eso es todo lo que son. Saqueadores, mercaderes de la fe, o como lo llamaría Armando Alducín, son mercenarios de la fe. Esto es cruel, pero la Biblia dice que el reino sufre violencia. Y yo veo mucha gente acomodada en el mundo, mucha gente presumiendo. Y usted ve la cantidad de gente, no hay nada malo en tener un carro, pero usted ve la cantidad de gente dando palabra profética desde su camioneta lujosa. Pues así cualquiera es profeta. Dime el día que no tengas ni para comer, ni tengas nada, y tengas que atravesar el desierto y levantar una iglesia donde no hay recursos, donde no hay nada, y yo te diré que eres un verdadero hombre de Dios. Pero con camionetas y lujo cualquiera. Porque hoy la gente predica un reino que no es el reino de Dios. Porque la gente cree que el reino de Dios es lujo, camionetas, casas caras, café en Juan Valdés, cree que eso es el reino de Dios. No, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Esas son cosas materiales que van y vienen. Vivir el reino de Dios es vivir en consecuencia a lo que Dios dice en su palabra. Es vivir lo que dice la palabra. Tal vez nos odien por mensajes como esto, pero es la verdad. La iglesia ha perdido la autoridad porque ha dejado de vivir el evangelio por vivir en el entretenimiento. Porque ya no hay predicadores, hay motivadores. Eres un campeón, tú vas a ser feliz, tú eres un hombre que Dios te ha empoderado con esto, con aquello, pero no le dice adúltero, deja a la mujer ajena para que te vaya bien. No le dice hijo irrespetuoso, honra a sus padres para que le vaya bien en esta tierra. Pero claro, la gente quiere vivir de cosas buenas, pero sin apartarse del mal. Tanto. Estos son mensajes en los cuales yo sé que no nos van a invitar más a ninguna parte, pero me da igual. Estos son tiempos en los que la iglesia tiene que pararse firme en la brecha, en los que la gente tiene que pararse con contundencia a vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque las tinieblas no están jugando. El sistema del mundo hoy no está jugando. Ellos tienen una agenda que la van a hacer cumplir a las buenas o a las malas, pero la iglesia no puede dar por sentado que las cosas van a cambiar. No cambiarán. Esto se pondrá peor de aquí a unos años. Me dirás profeta de mal agüero, pero esto no se va a componer, se va a poner peor. Porque entre más pasen los días, la venida de Cristo se acercará más y el diablo está asustado. Él quiere llevarse a todo el que pueda y lo quiere engañar bajo el sistema que hoy está operando en el mundo. Por eso vemos la mayoría de la gente que empieza a caminar con Dios y después se apartan. Porque tiene que haber una resistencia. ¿Cuántos hombres y mujeres resistentes tenemos aquí? En serio, ¿cuántos resistentes hay aquí?
que dicen, aunque el reino de los cielos sufra violencia, yo voy a arrebatar el reino de Dios, porque a mí eso no me va a detener, gloria a Dios, porque escrito está en la palabra, nada me va a separar del amor del Señor. Aleluya. Ay, Dios mío. Estos días para mí no han sido fáciles. Porque de cada actividad que salimos hay un ataque. Y yo sé que hay cosas físicas. Yo lo sé. Pero yo también sé reconocer cuando hay cosas que son espirituales. Porque no son normales. Mira, ayer los que estuvieron aquí, ¿verdad? Tremenda palabra nos dio Dios ayer. Tremendo, ¿verdad? Los que no vinieron se la perdieron. Porque vivimos como que en la iglesia no está pasando nada. Porque le creemos más a los rumores del diablo que a lo que dice Dios en su palabra. No, en la iglesia están pasando cosas interesantes. Dios se está manifestando, Dios está sanando, Dios está liberando a los cautivos. Aleluya. Ahora fíjate que el mundo puede que nos deteste, que las cosas sean difíciles, pero el Señor nos ha llamado a resistir, porque Dios no busca gente perfecta, Él busca gente dispuesta. Yo no tengo que ser perfecto, yo solo tengo que estar dispuesto a servirle a Dios, tener disposición para caminar con Dios. No se trata de perfección, se trata de disposición para servir en el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué mucha gente ha dejado de servirle a Dios? Escuchaba a una mujer de Dios en estos días, en un pequeño mensaje, que ella decía que lo que Cristo hizo en la cruz fue algo tan extraordinario. ¿Cómo que la gente no es capaz ni siquiera de servir a Dios en alguna cosa? En agradecimiento por lo que hizo aquel en la cruz del Calvario. Aún no hemos entendido el nivel al cual Dios nos quiere llevar. No hemos entendido cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Pensamos que, no, ser cristiano es ser parte de una religión más. No. Déjeme decirle, usted y yo hemos sido llamados a la resistencia en estos tiempos. Yo nunca pensé vivir estos tiempos en vivo y en directo. Pero créame, estos son los tiempos de resistencia en donde la iglesia tiene que pararse firme en lo que ha creído. Porque el enemigo te va a desafiar día a día. Tú vas a entregar lo que Dios te dio. Porque vas a ceder a las cosas que el enemigo está haciendo en tu contra. Yo me pregunto, si Nehemías hubiera cedido a las cosas que los enemigos querían que él hiciera. Y aquí es donde yo debo discernir qué me dijo Dios que haga y qué me está pidiendo el sistema que yo haga. Porque el sistema le decía a Pedro, cállense, dejen de hablar en ese nombre de Jesús, dejen de ser fanáticos, dejen de hablar en ese nombre. Pero Pedro, ¿qué dijo? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Hemos visto al Señor, lo hemos visto hacer milagros, lo hemos visto hablar de un reino, lo hemos visto hablar una palabra que confronta, y nosotros no hallamos eso en otro hombre de Dios, lo hemos hallado en Él y no vamos a callar. No vamos a dejar de predicar la palabra porque el mundo diga, bájale una rayita, porque eso es discurso de odio, porque muchos los progres se van a ofender y van a decir, ay, el discurso de odio del pastor, que digan lo que quieran, oféndase lo que quiera. El día que tengas que enfrentar el juicio ante Dios vas a decir lo mismo, que Dios está dando discursos de odio. El día que tengas que enfrentar la ira de Dios, te voy a echar un cuento para ver si tu discurso progre te va a servir para salvarte. Aleluya. Santo es el Señor. Dios ha sido bueno, hermano. Alabados a Dios. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Esto no es fácil, señores. Vivir la vida cristiana no es fácil. Si usted cree que el diablo se domesticó, lo encarcelaron ya y el hombre está quieto,
y que las tinieblas no están haciendo nada, no sé en qué mundo vives. Porque los demonios, cuando uno los reprende, ellos lo que hacen es irse para otro lado, pero no se mueren, ellos siguen vivos. El diablo tú no lo puedes atar, porque si lo atamos aquí en Arjona, ¿cómo es que está suelto allá en Tupac? Si está atado, está atado. Yo no. Pero no está atado, él está trabajando y tiene todo un mundo organizado en su séquito, desde alto rango hasta los de más bajos rangos. Y cada demonio tiene un objetivo. Y cada uno es enviado con un propósito de trastornar todo lo que tenga que ver con Dios. Así que si usted cree que la iglesia cristiana Renacer está puesta aquí, que los brujos no se van a meter con ella, váyase para donde los testigos de Jehová, que allá si el diablo no se mete con ella. Váyase para allá, para una religión muerta, en donde no está Dios, para que usted vea que el diablo ahí no se va a meter con ellos jamás. Nunca los va a escuchar a usted que están bajo una prueba, que están bajo una dificultad. ¿Por qué? Pues el diablo no se va a meter con lo que es de él. Pero háblame de gente que vive el evangelio y vas a ver sufrimientos, vas a tener luchas, dificultades. Aleluya. Todo el mundo veía los mensajes en público del gran predicador Charles Spurgeon, un hombre al que Dios lo levantó siendo un campesino y lo llevaron a pastorear a la ciudad, una iglesia grande. Dice que este hombre se leyó más de 12,000 libros. Sus mensajes eran contundentes, eran fuertes, confrontaban a la gente. Pero este hombre vivía en su vida privada una constante depresión. Terminaba de predicar y entraba una semana en depresión hasta que volvía el siguiente domingo a predicar. Se levantaba por encima de su depresión a servirle a Dios hasta que Cristo se lo llevó a su presencia. Nadie sabe que esto es una resistencia, que cada vez que salgas de predicar la palabra algo puede venir. Que me diga que no es así la cosa, algo está mal, porque siempre va a haber una resistencia. Pero aquí el asunto es, yo no voy a soltar lo que Dios me dijo que haga, por enfermedades, por circunstancias, por dolencias, por cosas que vienen en contra mía, porque yo sé que de todas esas cosas yo soy más que vencedor. Una cosa sé, el Señor me ha dado la victoria sobre esas cosas. Una cosa yo sé, el Señor es mi sanador, y una vez que termine yo de servirle aquí, Él me va a sanar, Él va a llevarse toda dolencia, Él va a llevarse toda enfermedad. Gloria al Señor. Un día veremos la justicia de Dios, y aquellos que maldijeron y que declararon palabras en contra de la obra del Señor, los veremos que sus palabras no se van a cumplir jamás, porque el deseo del impío Dios nunca lo va a permitir. Gloria a Dios. Dios, sus decretos están por encima de los decretos de las tinieblas. Así que hoy se cae todo decreto de brujería, hoy se cae todo conjuro de hechicería, hoy se cae todo espíritu inmundo, el lanzado de pestilencia, de enfermedad. Tiene que irse en el nombre de Jesús, porque la iglesia va a permanecer en pie. Nada detendrá el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Por ejemplo, muchos creen que la vida cristiana es chévere, el color de rosa, son viajes, adrenalina. Pues bájate de la nube, porque aquí vamos a tener aflicciones. ¿Entendió eso? El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. El evangelio barato que se predica por ahí es un evangelio que no habla de aflicciones, que no habla de nada de eso. Un evangelio sin cruz, sin sufrimiento, sin desierto. Porque dice, no, nosotros estamos empoderados y a nosotros no nos llega el mal. Dios, si no te llega es porque tú estás del lado equivocado. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Santo es el Señor. Ahora fíjate que Dios nos ha dado armas para vencer. Así que no nos dejemos amedrentar por esta tormenta que estamos viviendo. No se deje amedrentar. No se asuste por lo que vea, ni por lo que escuche, ni por las amenazas externas. No se asuste. Tenemos un Dios poderoso. Yo soy testigo que cuando nosotros nos metemos con Dios en ayuno, en oración, muchas cosas caen, muchas cosas retroceden,
Muchos decretos se caen, aleluya. Decretos de muerte se caen, se anulan. Decretos de enfermedades, diagnósticos se caen. Cuando la iglesia se une para orar, algo sucede. La iglesia va a crecer, amén. Lo que está pasando es que hay una resistencia, hay una oposición. Porque el enemigo sabe que este es un lugar que está aquí para ganar almas, para servirle a Dios verdaderamente. Así que las tinieblas no van a quedarse quietos. Ellos van a tratar de confundirte. Aleluya. Yo no sé cuántos están luchando, están confundidos, no han resistido lo suficiente, pero este es el tiempo para resistir. Somos la generación de la resistencia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. Somos la generación que va a resistir. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice el 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por la palabra y por el testimonio de ellos. Necesitamos hoy comprender que Dios nos dará una gran victoria al final de los tiempos. El mundo puede hacer y deshacer, las tinieblas pueden hacer lo que quieran, pero llegará el momento en que se cumplirá esta palabra profética. Llegará el momento en que se cumplirá esa palabra que dirá que el Señor hará justicia. Dice: se levantará el Señor y Él va a deshacer las obras del enemigo. El que se ha levantado a acusar a los hijos de Dios, llegará el momento en que ya no va a poder acusarnos más, porque le habremos vencido por la sangre de aquel que murió en la cruz, y le habremos vencido por guardar la palabra. Gloria a Dios. Estamos llamados a vencer, no a detenernos en el camino, no echarnos a morir porque hay una prueba, porque hay una adversidad. No, Señor, estamos llamados a resistir, a vivir la fe, a caminar por fe. Estamos viendo tiempos difíciles. Levantémonos y seamos parte de la gran resistencia. Sabe que aún hay esperanza, porque hay gente que aún a nivel secular están despertando. Me llamó la atención una publicación de una joven llamada Jerón. Es una estudiante de Derecho aquí en Colombia. Y ella escribe columnas en un diario. Y una de esas columnas que ella escribió hablaba del matoneo. De cómo ella desde niña sufrió matoneo por causa de una discapacidad física que tenía ella en sus ojos. Comienza a explicar de que en aquel tiempo ella guardó silencio por todas las cosas y las maldades que en el colegio le hacían, porque usaba un tapón, porque el ojo tenía un síndrome del ojo perezoso, un ojo se abría pero el otro no, y usaba gafas, y usaba un parche en el ojo, y los compañeros se lo estiraban y se lo dejaban caer en el ojo, y ella sufrió ese bullying durante toda su época escolar. Pero ahora se volvió famosa porque ha empezado a hablar de temas de actualidad en la política, y es estudiante de Derecho, y se atrevió a plantear un pensamiento diferente. Y ella dijo: ¿qué tal si leemos menos a Marx y leemos otros libros que tengan que ver con capitalismo, con otras cosas? ¿Por qué no vemos la otra cara de la moneda? Cuando ella escribió esto en una columna de un diario, los profesores de su universidad la llamaron y le dijeron: tenemos que hablar. Y le dijeron: no podemos leer los libros que tú recomiendas, pero sí hemos tomado una decisión en la universidad. Y vamos a tomar esa idea que tú dijiste.
Vamos a enseñar también otras cosas que tengan que ver también con el capitalismo, con la libertad, con otras cosas. Vamos a enseñar también otros libros que hablen de la otra cara de la moneda. Porque a la juventud en las universidades la adoctrinan con estas ideologías progres, pero no le permiten leer la otra cara de la moneda para darnos cuenta si en realidad el capitalismo es malo o no. Y esta muchacha se atrevió a cruzar los límites. Se atrevió a proponer una idea diferente. Y a partir de esa columna y de esa idea que ella dijo, la universidad tomó la decisión de también enseñar la otra cara de la moneda. Eso es ser influencer. Encontramos un montón de basura hoy que se hacen llamar influencer, que nada es lo que le aportan a la sociedad. Pero a la gente le gusta todo eso para estar aturdidos, para estar bajo una atmósfera de letargo espiritual, entretenidos en algo que no edifica, que no sirve para nada. Porque lo que se le quiere plantear a los jóvenes es que no piensen, que no tengan pensamientos críticos ni libertad, que no tengan libre pensamiento en el sentido de no aceptar una ideología, sino buscar la otra cara de la moneda para ver y comparar y decir, bueno, pero es que acá hay unas propuestas que son mejores que estas. Quieren adoctrinar a la juventud para que como borregos caminen detrás de un político y nadie se atreve a cuestionar lo que digan. Y hoy necesitamos más gente así, que se atrevan a pensar, que se atrevan a investigar más, que se atrevan a leer un poco más. Aleluya. No a tragar cuentos, no a comer cuentos. Porque ¿sabe por qué nos han engañado los políticos durante tanto tiempo? Porque no nos gusta averiguar las cosas como son. Porque no sabemos que tenemos derechos. No sabemos que tenemos principios, que hay cosas que nos ayudan, que nos favorecen a nosotros. Sino que damos por sentado lo que dijo el político. Y así nos pasa en la iglesia, damos por sentado lo que diga el predicador. Y no leemos más allá, no somos críticos, no tenemos un pensamiento para investigar, para averiguar más allá, a ver si eso es cierto. Se pueden enseñar muchas herejías desde el púlpito, porque a la gente no le gusta investigar. Por eso tenemos mucha herejía y muchas cosas que son apostasía dentro de la iglesia, porque a nadie le gusta leer un poco más para averiguar si eso es cierto. Porque, ay no, yo no puedo cuestionar la autoridad del apóstol. Pero si tú no lo haces, vas a caer enredado en ideología y en cosas que nada tienen que ver con la fe. Atrévase a escudriñarlo todo a la luz de las Escrituras. No a ser un criticón, no, a observar las cosas a la luz de la palabra. A pasarlas por el tamiz de la palabra. Si no cuadra ahí, entonces no es de Dios. Que alguien me venga a decir a mí, es que el 30 de septiembre de 2025 el Señor me reveló que Él viene y Él va a bajar al municipio de Arjona. Digo, ¿y tú qué arroz de frijoles te comiste que te cayó mal? Porque que yo sepa, a nadie Dios le va a revelar eso. Y que yo sepa, Cristo no va a bajar en Arjona el día que venga. Ya por ahí empezamos mal. Pero hay gente que no cuestiona porque, ay no, que eso lo dijo el profeta. No cuestionan nada. Porque damos por sentado que lo que dijo el profeta o el predicador es verdad. Usted nunca puede dar por sentado algo. Averígualo, vaya a la palabra, lea la Biblia. ¿Sí o no? Porque ellas te van a revelar la verdad. Porque si eso no cuadra con lo que dice la Biblia, hay problema. Si alguien me viene enseñando a mí cualquier otra cosa, es más, Pablo dijo, si un ángel, óigame bien, desciende del cielo y te viene a enseñar un evangelio diferente al que encontramos aquí, sea anatema. Ni siquiera un ángel puede venir a decirnos que trajo una revelación distinta de Dios, porque ya todo está revelado, ya todo está escrito, ya los decretos de Dios fueron dichos, ya Dios nos dejó su palabra para que nos guiemos por ella, no hace falta más nada. Si acaso Dios va a usar los profetas para cuestiones del tiempo presente, cuestiones personales, pero no cuestiones que van a marcar destino ni van a traer revelación para cambios en el mundo, porque no va a ser así. Lo que está escrito y se va a cumplir tal cual como está escrito.
Eso no lo va a modificar nadie. Por eso le digo con toda la autoridad, esto no va a cambiar, se va a poner peor. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. Que vendrán tiempos de hambruna, de pestilencias, tiempos de guerra. Vendrán tiempos de más dificultad sobre el mundo, porque entre más días va a haber una guerra entre la misma gente. Las naciones divididas, pueblo contra pueblo, se va a cumplir lo que dice la Biblia. Porque los políticos se han encargado de dividir a la gente. Estos son de fulano, estos de sutano. Entonces, si no eres de un bando, te critican porque no eres del otro bando. Porque no eres seguidor de un fulano. Y hasta los cristianos han caído en ese juego. Porque yo he visto muchas discusiones acaloradas de cristianos peleando por políticos. Y yo les digo, amado, nunca pelees por políticos. Nunca dividas tu familia por ideologías políticas. Porque esos degenerados se están comiendo toda la plata del país mientras tú estás llevado. Y tú peleando por el fulano y por el sutano. Y resulta que tú estás llevado. Porque los que se están robando las cosas son ellos. Y tú con la familia dividida. Y que porque unos son de un lado y los otros del otro. ¿Ah? Olvídense, yo no voy a dividir mi familia, ni voy a perder mi salvación ni mi fe por políticos, porque los políticos no me dan nada, gloria a Dios. Nunca hemos dependido de ellos. Ninguno puede decir que vino a darnos algo aquí para que funcione la iglesia. En más de 25 años sirviéndole a Dios, nunca los hemos necesitado para que nos vengan a regalar para el arriendo o para alguna cosa. Hemos cumplido con nuestros ejercicios de manera libre y espontánea. Pero muchos están contaminados de todo eso. La iglesia tiene que despertar y ser la voz de resistencia en medio de estos tiempos. La iglesia tiene que ser la que lleve la bandera de la libertad en medio de estos tiempos y demostrarle al mundo que el amor de Cristo sigue revolucionando a miles de personas, que el amor de Cristo sigue cambiando a miles de familias, que la palabra de Dios sigue transformando a todo aquel que la escuche, la lea, la viva y camine conforme a sus principios. Ahí va a ser transformado. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, póngase de pie en esta mañana. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana, soberano Dios. Gracias por tu palabra, Rey eterno. Señor, si hay alguien hoy, amado Dios, que está ahí escuchando la palabra, bendice su vida. Que hoy, Señor, puedas invitarte a ti como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice cada familia. Bendice cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra en esta mañana. Amado Dios, que tu gloria, Señor, se manifieste poderosamente. Que tu gloria, Dios mío, se siga manifestando, amado Dios. Padre, gracias, gracias, Señor, porque solo tú puedes traer libertad a los oprimidos. Señor, solo tú puedes traer libertad a los cautivos. Padre, gracias, gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, soberano Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, invite a Cristo a ser su Señor y Salvador. Y a decirle a Él, Señor, hoy te necesito en mi vida. Ven, Señor, porque necesito que transformes mi vida. Porque quiero que cambies mi familia, mi casa. Señor, bendice mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias, Dios mío, gracias por hablarnos, por bendecirnos. Gracias, eterno Dios. Guíanos, Señor amado, por la senda de justicia. Guíanos, amado Dios, por la senda de la verdad. Padre, no nos permita, Señor, sucumbir ante las pretensiones del mundo. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Padre amado, en todo tiempo. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser fiel, Señor, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, amado Dios. Señor, hoy oramos por los enfermos. Hoy oramos por los que están afligidos. Oramos, Señor, por personas que hoy tienen pensamientos, Señor amado,
que han cruzado por su mente. Dios mío, en el nombre de Jesús, sana hoy, Padre, los corazones, sana la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, liberta a aquellos que están hoy cautivos, que están afligidos, Señor, ya no saben qué decisión tomar en su vida. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro contigo. Padre, ayúdale, Dios mío, y recuérdale que tú les amas, Dios amado, en el nombre de Jesús. Que tu gloria, Dios mío, hoy se manifieste poderosamente sobre cada familia, Señor. Bendecimos nuestra nación de Colombia. Oramos, Señor, por nuestra tierra. Bendecimos, amado Dios, nuestras familias. Bendecimos, amado Dios, oh Dios mío, nuestras tierras, Padre amado. Bendice toda esta tierra de Arjona, Señor. Bendice, Padre amado, el departamento de Bolívar. Señor, bendice nuestra familia. Bendice este entorno, Señor. Oramos por esta casa Renacer. En el nombre de Jesús. Oramos para que tu gloria, Señor, hoy sea derramada sobre cada familia. Sobre los que están enfermos. Sobre los que hoy, Señor, están pasando momentos de dificultad. Oramos por el despertar de la iglesia, Señor. Oramos para que cada día, Dios mío, se siga manifestando tu gloria en medio de esta casa, con sanidades, con milagros, con conversiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, sigue haciendo la obra. Sigue haciendo, Señor amado, tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, oramos para que seas rescatando a muchos jóvenes que hoy están cautivos, que hoy están, Señor, prisioneros, Padre amado, en muchas cosas. En el nombre de Jesús, Señor, trae libertad y trae restauración a cada hogar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, muchas gracias, Dios mío. Gracias por esas bendiciones sobreabundantes que has traído, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, muchas gracias. Enviamos esa palabra de sanidad a todos los que están recibiendo este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús.